Profesor Felipe, buenas tardes. Los aquí presentes somos estudiantes de octavo semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios de Ibagué. Y pues antes de iniciar queremos agradecer por facilitarnos este espacio para el desarrollo de esta actividad. Profesor, nos gustaría que usted nos hiciera una presentación suya respecto a sus estudios y trayectoria en el área de la docencia desde sus inicios a cómo se desempeña actualmente. Ok, bueno, muy buenos días, tardes ya para todos y para todas. En realidad para todas y Camilo. Pues básicamente por parte de mi formación académica, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Ibagué, maestro en educación de la Universidad de los Andes, soy maestro cum laude. Y básicamente, pues bueno, he tenido bastantes estudios, al principio en formación de educación universitaria, he hecho cursos en diseños de currículos, formación ciudadana, pedagogías críticas, asistencias a muchísimos congresos de todo lo que tiene que ver con eso. Básicamente, empecé mi camino en la educación, dando clases en la universidad. Yo di por 5 años, 5, 6 años, 5 años. Di clases en la Universidad de Ibagué, allá estuve trabajando con un grupo de investigación de pensamiento sistémico, entonces investigué en educación, básicamente como en educación y en promoción de la salud, son como los campos en los que investigué mientras estuve en la universidad. A ver, mientras estuve allá, pues estuve a mi cargo, fui coordinador de un área en la universidad, realicé proyectos con, pues, digamos, como trabajando con muchísima gente, sobre todo en campos como la articulación curricular, articulación, prácticas pedagógicas diversas, todo eso. Y hace 2 años estoy trabajando en el sector público, estoy trabajando como docente rural, digamos que fue como una decisión que tomé después de dar un tiempo clases en la universidad, sobre todo, digamos, pensando también en esto que era, pues, que el campo de la educación en general es como lo que me llamaba y que esa parte, digamos, de la educación rural era algo que conocía muy poco, en realidad, digamos, como desde los textos y desde la teoría, pero, digamos, en la práctica no tenía yo forma de acceder a ello, y por esto decido entonces, hace un par de años, dejar mi carrera como docente en la universidad, y ahora pues me desempeño como docente en el campo rural. Y bueno, básicamente esa es mi experiencia. Estoy trabajando en docencia desde el 2014, o sea que se cumplen ya 7 años este año. He participado, como les comentaba ahorita, en proyectos de investigación en educación y en promoción de la salud, desde un enfoque sistémico, holístico. Y pues también, digamos, he realizado ponencias en congresos nacionales y también pues varios internacionales con respecto a estos temas. Entonces, digamos que ese es como el bagaje que tengo en términos de educación, y pues esa es mi formación. Vale, Felipe, muchas gracias. Felipe, en el entendido de que usted primeramente es ingeniero de sistemas, posterior a esto hace ya una maestría en lo que es en el campo educativo, ¿cuál es su motivación para dedicarse a la docencia? ¿Qué lo lleva a esto? Pregunta complicada, porque si digamos, tomamos en cuenta lo que dije ahorita, que también me metí en promoción de la salud, es bien loco mi perfil. Pues a ver, lo que pasa es que, digamos, a mí toda la vida me ha acompañado un sentido, por decirlo de alguna manera, como social, bien fuerte, ¿no? Entonces, todo el tiempo he estado, o sea, mientras estudié mi carrera, yo pensaba, bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto por la gente? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Si soy ingeniero de sistemas, ¿yo qué puedo hacer por la gente? Porque pues plata la puedo hacer de cualquier manera, pues por la gente, ¿yo qué podía hacer? Y pues, digamos, estando en eso, en esa cuestión, me metí en escenarios de representación estudiantil, todo eso, y hubo un momento en el que el rector de la universidad pues me ofrece entrar a estudiar, a trabajar como docente en formación, se llamaba en ese momento la figura en la Universidad de Ibagué, que es una persona que está terminando su carrera y la empiezan a formar dando como un docente en formación, digamos, dando clases junto con otro docente que ya es docente titular de la universidad, y en ese proceso formarse para ser docente. Entonces, digamos que en ese momento a mí pues algo me dijo, pues, ¿por qué no? Métase por ahí a ver qué pasa.
y me di cuenta que, digamos, o descubrí el impacto que puede tener la educación en la sociedad, el impacto que puede tener y que tiene efectivamente, así se haga un buen papel como docente o un mal papel como docente. La educación siempre va a tener un impacto, para bien o para mal. Y en ese sentido, pues yo dije, oiga, esto puede ser, y entre más me metí en esto, más me di cuenta de que este era como mi camino, y ese camino, pues digamos, es eh, el camino de contribuir a la formación de seres humanos. Creo que ese es como para mí el centro de todo. O sea, contribuir a tener unos mejores seres humanos para el país, en el sentido de que siento yo, ese es como el gran quiebre que tenemos nosotros como nación, ¿cierto? Que la formación desde las bases está siendo bien limitada, bien escasa, y venimos de una cultura bien complicada en términos de violencias, en términos de inequidades, en términos de un montón de cosas que siento yo o percibía yo en ese momento y lo sigo percibiendo, no pueden ser solventadas hasta que unas situaciones estructurales de la formación de las personas desde niños sean resueltas, ¿cierto? Desde niños y en todos los niveles, pero desde niños hay que empezar. Entonces, pues eso es, digamos, lo que me impulsó a mí y me impulsa ahora y me sigue impulsando a trabajar en la educación. Excelente, Felipe. Otra pregunta que me gustaría hacerle es, dentro del campo educativo, ¿tiene usted algún referente, ya sea histórico o actual, del cual usted se nutra para la realización de su labor como docente? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. A lo largo de la vida, digamos, académico, uno va encontrando faros y uno se pega a esos faros que lo llevan hasta ciertos lugares. Pero si vamos así puntualmente, colombianos, Stanislao Zuleta, gran pensador colombiano desescolarizado, el tipo es un autodidacta, bueno, podríamos ahorita más adelante entrar a hablar de eso, qué significa ser autodidacta, porque pues él, digamos, no fue formado como tal en ninguna institución, pero pues obviamente sí tenía muchas personas con las que conversaba, entre esos pues el gran pensador Fernando González, que es otra de las personas que también yo siento es como de los faros que tenemos acá en Colombia. Eh, y por fuera de Colombia, digamos, el pensamiento de Paulo Freire, todo lo que es la pedagogía crítica, es, digamos, como a mis ojos, como lo más importante, o un modelo, o uno de los modelos más bien, digamos, que podrían guiar un camino. Entonces, digamos, esas tres personas yo las consideraría como referentes a nivel como pedagógico. Y pues en otros campos hay muchos más, pero digamos, por ahora podríamos hablar de ellos. Bueno, no mentiras, hay uno más que no puedo dejar por fuera y es el doctor Humberto Maturana. Humberto Maturana es un biólogo que habló de todo, una de las personas que más ha hablado, por ejemplo, de lo que ahora llamamos neurociencia, ¿cierto? Una persona que trabajó con el sistema nervioso central demasiado y llega a unas conclusiones bien interesantes, y lo más interesante es que es desde la biología y él tiene, digamos, bastantes estudios sobre la educación, sobre, bueno, un montón de cosas, pero digamos, no lo podría dejar por fuera porque es un referente bien importante desde el marco epistemológico, sobre todo también. Excelente, profe. Doy paso a la siguiente compañera para que le formule los interrogantes. Sigo yo. ¿Sí? Bueno, mi primera pregunta para el profe. Siendo educador, ¿cómo promueve en los alumnos el proceso de aprendizaje entre pares? Uy, bueno, pues ahí es importante, digamos, y pegándome de lo que me preguntó ahorita Camilo, es importante que, digamos, desde mi perspectiva y retomando la perspectiva de Paulo Freire, el aprendizaje es algo necesariamente social. O sea, nadie aprende nada solo. Esto que estoy haciendo es un parafraseo de Paulo Freire. Nadie aprende nada solo y nadie le puede enseñar nada a nadie. Es decir, nadie puede absolutamente solo aprender nada, primero empezando porque el aprendizaje y los conocimientos son algo que tiene que venir de algún lado, ¿cierto? Y además, porque aún cuando, y mencionaba yo ahorita el caso de Stanislao Zuleta, ¿no? Un gran pensador que nunca pisó un colegio, o que más bien no lo quiso hacer, eh, aún así él se rodeaba de padres con los cuales hablaba, interactuaba y de esa manera, digamos, desarrollaba lo que fue todo su campo teórico, todos sus desarrollos, todo su pensamiento. Ahora, ¿cómo lo hago yo en las clases? Pues bueno, estos sí ya son trucos viejísimos de docentes de hace mucho tiempo, y es que es mucho más fácil para los estudiantes, organizo las ideas. Bueno, primero que todo, que enseñar es una muy buena forma de aprender, ¿sí? Cuando yo puedo explicarle algo a alguien, eso quiere decir que yo ya lo entendí. Y aunque yo crea que lo entiendo,
mientras le explico a alguien, me puedo dar cuenta de lo que no entiendo, ¿sí? Porque entonces me enredo y digo, uy, estoy tratando de explicar eso, pero no puedo. Entonces eso, dejémoslo ahí a un lado porque es parte de la explicación que voy a dar. Y lo segundo, que los estudiantes siempre tienden a aprender mejor entre pares. O sea, si hay alguien, si yo me puedo parar y hacer lo que sea, explicar lo que sea, contar lo que sea, mostrar la experiencia que sea, pero es entre mis pares donde yo más me entiendo, ¿cierto? Donde comparto códigos culturales y bueno, un montón de cosas que me permiten o me favorecen, digamos, el aprendizaje. Entonces, en un nivel más macro, digamos, pensando en un nivel más macro, y la relación entre ellos siempre es algo que debe estar presente, ¿cierto? Debe estar presente en cualquier proceso de formación pedagógica para cualquier tipo de persona, ¿cierto? Eso como lo primero. Y lo segundo, digamos, ya hablando más en micro, de manera didáctica, los grupos de trabajo en general, los grupos de trabajo y los proyectos. Entonces es como generar un proyecto colectivo y que entre ellos desarrollen roles y desarrollen, digamos, estructuras para trabajar en equipo a través de las cuales ellos resuelven esos problemas, resuelven esos o llevan a cabo esos proyectos. Y de esa manera, entonces, ellos necesariamente tienen que interactuar entre ellos y con el conocimiento, y esa, digamos, es como una de las formas que se me ocurren ahorita de cómo sucede eso, del aprendizaje entre pares, que, insisto, es como fundamental en estos momentos. Digamos, se trabajó mucho, digamos, eso también lo trabajé demasiado en la universidad, cuando estudié clases en la universidad. No es que ahora no lo traje, sino que en esa época era más sencillo, digamos, había más herramientas para hacerlo. El tema de las comunidades de aprendizaje. El tema de las comunidades de aprendizaje, que siento yo que es, digamos, como una corriente, digamos, teórica muy fuerte en la pedagogía, que en estos momentos, digamos, nos invita a eso, ¿no? A construir comunidades que aprenden, a construir comunidades que sean capaces de autorregularse y desarrollar sus propias prácticas de conocimiento, de aprendizaje y todo eso. Okay, listo, profe. La siguiente pregunta. ¿Es conveniente para los estudiantes que cada docente maneje una metodología de enseñanza diferente? Pues es complicado. Es complicado. Habrán estudiantes, eso es muy, ¿cómo decirlo? Depende mucho, ¿no? Es muy relativo. Porque hay personas o hay estudiantes que son capaces de adaptarse a cualquier metodología de enseñanza, ¿cierto? Y hay estudiantes que no. Y dentro de tu pregunta yo más bien buscaría un problema que se esconde dentro de la pregunta. Y es, ¿será que los docentes tienen que tener, cada docente, una metodología de enseñanza? ¿Sí? ¿O será más bien que el docente dentro de su práctica pedagógica tiene que tener muchas formas de poder enseñar y que esas formas de poder enseñar tienen que poder usarse de manera distinta para cada estudiante? Es decir, es que dentro de un salón no debería pasar lo mismo para todos. Eso empezamos por ahí, ¿sí? Mi tesis es esta. En un salón no debería estar pasando lo mismo para todos. Esa clase en la que el profesor se para en el tablero y empieza a explicar una cosa y todo sin que hacer el mismo ejercicio, a mí eso está mandado a recoger hace años, ¿sí? Ya entendimos que eso no funciona. Y no funciona porque entendemos que somos personas distintas, que somos seres humanos distintos, que tenemos formas de aprendizaje distintas, que cada uno de nosotros, digamos, algunos seremos más cinéticos, otros, digamos, seremos más visuales y nos servirá más una clase con unas presentaciones así hermosas y digamos que todo sea muy visual y tal, pero otros les serán más, no sé, de leer o de escuchar o de que el profe, ay, porque los hay, ¿cierto? Porque digamos esa forma clásica todo el mundo la estaba condenando de no, esa clase en la que el profesor explica el tema y bla, 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 recójanla, ya no sirve para nada. Pero bueno, hay estudiantes que sí aprenden así efectivamente, que les gusta y que sirven para aprender así. Y hay otros que no, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo diría, o sea, el simple hecho de que en la pregunta esté pensándose que hay un profesor que tiene una sola forma de enseñar y que cada profesor además tiene una distinta, eso es terrible. Para enseñar es terrible. Para que los estudiantes aprendan es terrible, porque no solamente, o sea, es como si yo, no sé cómo ponerlo sobre la mesa para que se pueda ver de una manera más sencilla con un ejemplo, pero es como si yo solo supiera cocinar de una manera, ¿cierto? Y todos los días llegaran personas distintas y por mi vida en 20 años van a pasar cientos de miles de personas con gustos distintos, que les gustan cosas distintas y yo siempre cocinara lo mismo de la misma manera, ¿sí? Y esperara yo ser un gran cocinero, porque soy muy bueno cocinando lo que sé cocinar. Pero resulta que yo no estoy dándole a la gente lo que la gente necesita, yo estoy dándole a la gente lo que yo sé, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que hay un gran problema pedagógico, ¿sí? Yo no creo, o sea,
Sí hay un problema en que cada profesor tenga una forma de enseñar distinta, y es un problema de articulación, ¿cierto? Porque, digamos, las instituciones deberían, digamos, una universidad tendrá que tener un modelo pedagógico claro, y en ese modelo pedagógico, si yo digo mi educación se va a basar en un paradigma epistemológico constructivista, todo el mundo tiene que ser constructivista en la educación en ese colegio o en esa universidad, y en ese sentido, pues no todos los profesores tendrían que tener, o sea, pueden hacer las cosas de manera distinta, ¿cierto? Porque todos tenemos libertad de cátedra, pero tenemos que tener un acuerdo común, al menos en eso, es decir, nuestro modelo pedagógico es constructivista y todos vamos a partir de ahí, de que el estudiante tiene que construir su conocimiento con lo que está pasando acá, y no que nosotros vamos a hacer esa lógica bancaria que denunciaba Freire, en la que yo soy el profesor y yo sé y tengo todo el conocimiento en la cabeza y se lo voy a depositar a usted en su cabeza como si fuera un banco, ¿cierto? Saco de aquí mi transacción y está, se la meto a usted y usted entonces adquiere ese conocimiento, ¿cierto? Eso no pasa. Y como eso no pasa, entonces, digamos, las instituciones desarrollan modelos pedagógicos, para eso hay unos planes educativos institucionales y bueno, hay un montón de, digamos, mecanismos que se han inventado a lo largo de la historia para que eso no pase. Si eso está pasando es un problema, ¿sí? Si eso está pasando es un problema. Pero además tendríamos que ir un poquito más allá y es pensar que los docentes no deberían tener una forma de enseñar cada uno, sino que deberían tener muchas, ¿cierto? Y el docente debería ser más bien una persona con una caja de herramientas gigante que le permita entonces, digamos, abordar a personas que aprenden de manera diversa, en el sentido amplio de la palabra. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno. Mucho gusto, profesor Felipe. Yo tengo dos preguntitas, le voy a hacer la primera. Y la primera es, durante su trayectoria como docente, ¿cuál o cuáles estrategias de aprendizaje considera que pues le han sido más efectivas durante su enseñanza? Bueno, lo primero es partir del contexto de experiencia del estudiante. Es decir, cuando yo voy a enseñarle a alguien, primero tengo que saber quién es esa persona, qué hace, dónde vive, cuál es su contexto de vida, qué le ha pasado, ¿cierto? No específicamente todas esas cosas, porque obviamente no lo voy a poder hacer de una manera tan particular y menos en una educación con muchas personas, pero sí partir del contexto de experiencia, saber más o menos a qué generación pertenecen, dónde viven, si es una ciudad o es un pueblo, qué cosas pueden haber tenido, y partir de ahí para poder enseñar, ¿sí? Porque el aprendizaje, si no es significativo, no sirve para nada. O sea, si yo le voy a enseñar a usted algo que usted no tiene ni idea en que lo va a usar nunca en la vida, y yo no le pongo un ejemplo de su vida en el cual usted pudiera aplicar eso que yo le estoy explicando, pues usted no va a entender. Entonces, ni va a aprender tampoco. O sea, va a aprender por un momentico y al siguiente semestre, uy, yo eso no lo vi, ¿sí? O al siguiente año, uy, no, eso a mí no me lo enseñaron. Porque pues aprenden para el momento. Entonces, lo primero es eso, una enseñanza y un aprendizaje que tiene que ser necesariamente contextualizado en la experiencia de vida del estudiante. Es como la primera estrategia bien grande que tenemos que tener en cuenta. Y lo segundo es el no entender la educación como una transmisión de conocimientos. Entonces, la estrategia es no usar la estrategia de enseñar conceptos, ¿sí? O sea, no decir, léanse este concepto la evaluación, digamos, va a ser que usted me repita ese concepto, ¿cierto? Eso no. Entonces, ¿qué es lo que no es eso? Entonces, lo que les decía ahorita, educación basada en proyectos, por ejemplo, ¿cierto? Educación basada en proyectos, que los estudiantes tengan que tener un proyecto que ellos mismos diseñan, desarrollan, llevan a cabo durante un tiempo, y en el camino de poder desarrollar ese proyecto es que ellos van adquiriendo habilidades que les sirvan para poder desarrollar ese proyecto, ¿sí? Qué sé yo, digamos, un ejemplo del pueblo, los estudiantes la mayoría viven en fincas o sus papás trabajan en fincas, ¿cierto? Entonces, un proyecto para los chicos en matemáticas puede ser cómo van a ayudar a rentabilizar más la finca de sus papás, ¿sí? Y para eso van a averiguar cosas como, no sé, en cuánto se está vendiendo el aguacate y en cuánto se está vendiendo el café. Y durante ese proceso tienen que aprender a hacer una encuesta, tienen que aprender a sacar estadísticas, tienen que aprender a hacer un montón de cosas, ¿cierto? Tienen que aprender sobre porcentajes, tienen que aprender sobre unas ciertas cosas, pero que tienen un sentido dentro de la vida que ellos están viviendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, como en conjunto, yo siento como lo que yo he sentido desde mi perspectiva más poderoso, ¿sí? Y lo otro, bueno, y hay otra cosa que también es bien importante, y es que los estudiantes puedan hacerse cargo de las clases también ellos mismos, ¿sí?
pero eso no es que los estudiantes hagan unas encuestas, unas presentaciones, digo, y que las clases de toda la semana son un estudiante en una presentación y todos los demás haciendo nada y Carlos se durmiendo, ¿sí? Cuando yo digo que los estudiantes tienen que hacer cargo de las clases, tienen que, digamos, es en el sentido de que el estudiante participe en el diseño de la clase, ¿cierto? De lo que va a pasar en la clase, pero no que lo que pase en la clase sea una presentación, ¿sí? Porque eso, digamos, también no tiene sentido y todos sabemos, pues yo no sé, o es una mentira que todo el mundo sigue sosteniendo y que todos sabemos que no sirve. Y es que esas clases en las que alguien se para y hace una presentación sirven, ¿sí? Porque aunque sea la mejor persona y el mejor presentador del mundo, todos sabemos que rápidamente pierde la gente el interés y ya eso no tiene sentido. Entiendo, sí, señor. Bueno, mi segunda pregunta es, si usted tuviese un alumno con necesidades especiales, ¿qué estrategias de enseñanza cree usted como docente que le pueden ser útil en la clase para abordarlo desde la inclusión? Jodido. O sea, no sé, no tengo ni idea. Tengo en estos momentos un estudiante con unas capacidades bien diversas, con problemas cognitivos serios, y no hemos dado con el chiste. Y es que lo que pasa es que eso en particular, ¿cierto? La formación para las capacidades diversas o la educación para las capacidades diversas no es algo que uno pueda desarrollar simplemente un día porque, ay, llegó una persona así, entonces yo voy a aprender con este niño cómo enseñarle a niños de esa forma. No, eso tiene que ser una persona profesional dedicada a eso especialmente, que sepa cómo se trabaja eso, ¿sí? Y eso no se libra tampoco por una capacitación de 2 horas que dé el ministerio sobre cómo enseñarle a personas que tienen capacidades cognitivas diversas. ¿Por qué no es así? Porque todos los casos son distintos, como les decía ahorita. Y porque sinceramente, si yo les soy sincero, como tiene que ser uno, en este campo de la educación, uno siempre tiene que ser muy sincero, no tengo ni idea de cómo se hace, ¿sí? No tengo ni idea, no sé. Y es un problema que tenemos, no solamente tengo yo, porque soy un no licenciado, sino que tienen en realidad todas las personas, sean o no sean licenciadas, y es que nosotros no tenemos la capacidad de base, digamos, ¿cierto?, para atender a una persona que tenga, por ejemplo, discapacidades cognitivas, pero también puede ser una persona que tenga, no sé, que la persona no puede hablar, ¿sí? Que tenga eso, capacidades auditivas diversas, entonces la persona no puede hablar. Entonces toca con lenguaje de señas. Eso que es más simple de aprender, porque es mucho más simple aprender lenguaje de señas que aprender a enseñar a una persona con unas discapacidades, o bueno, unas capacidades cognitivas diversas. Pues eso tan simple tampoco lo tenemos, ¿sí? Entonces, si me preguntas a mí qué pasa con eso, o sea, desde el enfoque de la inclusión, lo que yo siento que se tendría que hacer es que yo tendría que tener un profesional de apoyo a mi lado que me ayudara con esa persona en particular, ¿sí? Ahora, de aquí a que eso pase, difícil, ¿sí? De pronto las universidades más grandes, ¿cierto?, tengan la capacidad o el músculo económico para poder pagar a alguien que haga eso, que es sería lo más responsable, ¿sí? Pero que tú me preguntes a mí, yo, Reiner Felipe Gómez, en esos momentos, ¿cómo lo abordaría? Complicado. Yo lo trato de hacer de la mejor manera, trato de ir más despacio, trato de entender a esa persona, cómo aprende y qué capacidades tiene, pero sin yo, digamos, o sea, si mi formación no me da, es que no me da, ¿sí? No sé cómo resolver eso, no tengo las herramientas para resolverlo, y vuelvo a lo que decía ahorita hace un rato, el docente tiene que tener un montón de herramientas, pero tiene que también reconocer sus límites, porque yo no puedo llegar a decir, no, es que yo creo que se hace esto, y cuando lo hago resulta que me le estoy tirando más la vida a esa persona, porque era una persona que no le gustaba socializar, y la puse a trabajar en conjunto, y lo aislaron, y eso le generó un daño ahí psicológico que yo ni conozco ni entiendo, ¿cierto? O por omisión, porque pasa lo que está pasando, digamos, con muchas personas que digamos, cuando tienen necesidades especiales en Colombia, dicen lo más importante para este niño es la socialización, ténganlo en el colegio, así aprenda o no aprenda nada, ténganlo ahí, que para él lo más importante es estar cerca de sus amigos. Entonces, pues, tampoco creo que sea una respuesta correcta, y pues eso es lo que yo pienso con respecto a lo que me pregunto. Discúlpenme que estoy comiendo. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Guzmán. También tengo 2 preguntas para socializar con usted. La primera sería, ¿qué haría usted como docente para mejorar el rendimiento de sus alumnos en clases? ¿Cuáles serían esas estrategias que usted utilizaría para poder mejorar esos rendimientos? Buenas tardes, Natalia. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Como les decía ahorita, depende del grupo.
A mí que me gustaría poder hacer, que no puedo hacer en esos momentos por la capacidad técnica instalada que tengo donde trabajo. Les recuerdo que pues trabajo en una institución rural con pues recursos bien limitados. Pero ¿qué me gustaría a mí, que siento yo que está pegando fuerte ahorita? La gamificación. La gamificación es como, como tratar de volver el proceso de aprendizaje un juego, ¿sí? Y volverlo un juego, o sea, pero los juegos, o sea, como un juego serio, ¿no? Me decía una persona de las que más me enseñó sobre esto, me decía, hay que jugar como juegan los niños, en serio, ¿sí? O sea, lo que está pasando de verdad y todos estamos concentrados en lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con los juegos? Y es, digamos, algo que a mí me pega, a mí me toca mucho, ¿cierto? Porque pues a mí me han gustado mucho los juegos toda la vida. Eh, y es que cuando uno está jugando y se enfrenta a un reto, ese reto es divertido, ¿sí? O sea, cuando usted está jugando y le toca llegar a una parte difícil o se encuentra con un jefe, digamos, si hablamos de videojuegos, llega a un tablero difícil, no sé si ustedes de pronto jueguen algo en sus celulares o alguna cosa, pero entre más difícil se va poniendo, como que la cosa se pone más interesante, ¿cierto? Como que uno dice, uy, bacán, chévere, esto me está requiriendo aprender una habilidad que yo no tenía y me gusta, disfruto aprenderlo. De eso se trata la gamificación, ¿cierto? Y lo que pasa es que nosotros en la educación que tenemos, ¿cierto? Que es una educación muy clásica, estamos acostumbrados a que el momento del reto, que es el parcial, es horrible. Todo el mundo se estresa, sudan, la noche anterior no duermen estudiando o haciendo chiva, porque hasta para hacer chiva hay que gastar tiempo, ¿cierto? Entonces, digamos que todo es demasiado estresante y el momento del parcial no es un momento de aprendizaje. Nadie aprende nada en el parcial. Nadie. Nadie aprende nada en un parcial. Y debería ser todo lo contrario. O sea, debería ser todo lo contrario, como les decía ahorita, ¿no? Cuando usted llega a un momento decisivo en un juego, hombre, usted es donde más aprende. ¿Qué hago? ¿Cómo reacciona a esto? Y es chévere y es divertido. Entonces yo creo que eso, para mí, es una estrategia que está siendo muy poco explorada en el país. Pues, digamos, las grandes universidades, colegios muy grandes que están mostrando que se puede, que están mostrando que sirve. Por ejemplo, en Ibagué, el colegio como San Bonifacio, que yo sé que han utilizado gamificación y que este año salieron entre los mejores colegios del país. Y uno dice, mucho, pues bueno, porque tienen recursos y porque todo eso, pero lo están haciendo y están mostrando que la educación tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso para mí es algo poderosísimo. Si te hablo de otras cosas más, digamos, más cercanas, digamos, no algo que vaya tan allá, porque es algo importante, pero bueno, va muy allá, es también los procesos de enseñanza diversos en el mismo aula, y es lo que decía, es lo que hablaba ahorita hace rato, y es que en un aula no esté pasando lo mismo para todos. O sea, que no todos tengan que hacer lo mismo porque no todos aprendemos lo mismo, ¿cierto? Lo que tú puedes ganar, por ejemplo, haciendo un dibujo, lo puede ganar el otro escribiendo un párrafo y lo puede ganar el otro haciendo otra cosa, ¿sí? Y no quiere decir que no todos tengamos que aprender a dibujar, a escribir y bla, 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 sino que en el proceso general educativo sería bueno que no todos tuviéramos que hacer lo mismo, partiendo de esa premisa básica, y es que no somos iguales, ¿sí? Entonces no todos vamos a aprender haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que esas dos cosas, digamos, como para no extenderme mucho, podrían ser esas estrategias. Perfecto, sí, señor. Bueno, y como segunda pregunta, ¿cómo prefiere trabajar con un grupo de estudiantes? ¿De forma individual o en grupo? ¿Qué piensa usted? Yo creo que las dos. No se puede hacer una sin la otra. El trabajo en grupos, como lo mencionaba ahorita, es súper importante. No sea, o sea, es la mejor forma de aprender es aprender con pares, aprender en sociedad, en colectivo. La mejor forma porque bueno, Vygotsky hablaba de esto, ¿no? Hay un margen de aprendizaje al cual yo puedo llegar estando con otra persona que sepa más que yo, ¿sí? Entonces, si hay una persona que sabe más que yo y esa persona está conmigo en el mismo reto, yo puedo llegar un poquito más lejos de lo que llegaría si estuviera con pura gente que sabe lo mismo o menos que yo, ¿sí? Y como en un colegio pasa eso, entonces se puede aprovechar para que en colectivo los muchachos puedan mover esa barrera cada vez más y puedan llegar un poquito más lejos aprendiendo entre ellos, ¿cierto? El aprendizaje entre pares. Entonces yo creo que el aprendizaje en colectivo es esencial y yo creo que es muy importante, pero el aprendizaje individual también es muy importante, ¿cierto? Porque yo, digamos, insisto, es difícil cuando hay mucha gente, pero es muy importante también saber la realidad particular de cada persona, cómo llega a clase, si desayunó, si no desayunó, si almorzó, si no almorzó, ¿sí? Si en su casa le pasa algo o no le pasa nada, ¿sí? Yo tengo que poder entender eso para poder llevar a esa persona hasta donde esa persona pueda llegar y no hasta donde todos tienen que llegar, ¿sí? No en un proceso de estandarización así absoluto en el que
todos los estudiantes tienen que salir de mi clase así, como una tabla, todos racitos, así, todo lo mismo. Pero resulta que cuando llegan unos están acá arriba, otros están acá abajo, otros van por ahí por un lado, otros van por el otro. ¿Y yo cómo voy a hacer eso? ¿Sí? O sea, además que piensen que es ilógico, no tiene sentido. Si yo estoy preparando 20 profesionales, yo no estoy preparando 20 profesionales para que todos sean iguales, porque no todos van a hacer lo mismo, porque cada uno va a llevar su vida profesional de una manera distinta, hablando, por ejemplo, de la universidad. Entonces, el proceso individual es importante y el proceso colectivo es importante, y lo importante es saber cuál es el lugar y el espacio de cada una de esas cosas. Es decir, poder entender y tener claro dónde es importante que el aprendizaje se dé en colectivo y que los estudiantes estén allá entre ellos trabajando y que el profesor casi que desaparece, porque lo que pasa es ahí en las mesas trabajando. Y dónde es importante que el proceso individual sea lo que suceda, ¿sí? Que cada estudiante pueda tener un espacio para ser él solo, ¿sí? Reconocido como un otro válido en ese proceso de aprendizaje, y sus propias experiencias y lo que le está pasando y todo eso, pues tenga un lugar en su proceso formativo. Y ya. Perfecto, profe Felipe, muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor Felipe. A continuación voy a realizarle dos pequeñas preguntas, la primera consiste es, para usted, ¿qué significa la palabra educar? Uy. Jodido. A ver, educar en estos momentos lo entiendo como un proceso formal, ¿sí? Formal en el cual hay una institución que es un colegio, una universidad, una familia, una religión, ¿sí? Hay una institución que quiere o sea, que quiere formar a unos seres humanos y que porque los quiere formar desarrolla lo que llamaríamos un currículo en sentido amplio, no un currículo solamente una serie de materias, sino una forma, una estrategia completa para enseñar a unas personas. Entonces, la educación o educar es eso, ¿sí? Es coger a unas personas que vienen y necesitan ser, digamos, como formadas en algo bien especial, bien particular, ¿cierto? Que está definido, por eso decía que es un proceso formal, que está definido y que hay una institución y una comunidad de practicantes que avalan eso, es decir, que avalan que a través de ese proceso usted va a salir siendo bueno en eso. Entonces, para mí eso es educar, ¿sí? Ahora, ¿en qué se puede educar? En muchas cosas. Se puede educar en una carrera profesional, ¿cierto? Yo a usted lo educo como psicólogo, como ingeniero, como lo que sea, pero pues en muchas otras cosas también se puede educar, ¿cierto? Yo lo puedo educar en fútbol, y de hecho eso pasa en una escuela de fútbol, ahí hay educación, ¿sí? Ahí hay un proceso muy importante de educación. Entonces, así es como yo entiendo la educación. No sé si hay algo más que quieras profundizar de eso antes de pasar a otra pregunta. No, tranquilo. Así. La segunda sería, ¿qué recomendaciones les daría a los futuros docentes que vayan a ejercer esta profesión? Que lo hagan por amor y no por plata, porque realmente hay mucha gente que en Colombia tristemente ve la educación como alguna forma de salir rápido o fácil de su responsabilidad como adulto de tener que buscar un trabajo y hacer algo que le guste toda la vida, ¿cierto? Porque si esto no se hace por amor es difícil hacerlo, ¿sí? Porque si usted no lo hace, si usted no es docente porque usted realmente siente que a usted le gusta empatizar con niños, con jóvenes, con adolescentes, que usted está preocupado porque esas personas realmente aprendan, porque usted entiende por qué es que es importante que esas personas aprendan. ¿Sí? Si usted no tiene nada de eso, usted simplemente va a ser una tuerca ahí, pues, sí, ok, una tuerca en un engranaje, usted hace lo que le dicen, usted se mueve y hace siempre lo mismo, pero usted no está aportando nada y rápidamente se va a aburrir y va a ser un ser humano adulto deprimido porque no hace lo que le gusta, y entonces eso se lo va a transmitir a sus estudiantes y bueno, todo se va a ir al carajo. Entonces yo creo que lo más importante, y que es muy difícil porque si ustedes me preguntan cuando yo empecé, me decían, ¿usted tiene vocación de profesor? Y yo no sé si tengo vocación, pero enseñando los primeros 6 meses me di cuenta de que sí, y ahí estoy y me gusta, y ya sé que es mi camino de vida. Pero entonces, digamos, lo que digo es no lo haga por plata, ¿sí? Si usted quiere ser profesor, no lo haga por plata. Hay otras carreras que usted puede hacer por plata y usted no está teniendo en sus manos el futuro del país, ¿sí? O sea, no sé, si lo quiere hacer por plata, vuelvas ingeniero de sistemas, es más fácil y hace plata más rápido. O otra cosa, médico, abogado, qué sé yo, ¿sí? Bueno, médico tampoco, es otra profesión que tampoco se puede hacer así como así. Pero bueno, en fin, eso es, lo primero es eso.
Y lo segundo es estudie e investigue. O sea, si usted quiere ser profesor, usted le tiene que gustar estudiar, ¿sí? Porque usted no puede ser de los profesores que tienen la agenda amarilla y dan la misma clase hace 20 años, ¿sí? Que fue la clase que le enseñaron a dar en la universidad. Si usted hace eso, usted repaila como profesor. Y no lo haga. Esos son mis consejos. Y nada, motivación, moral, mucha moral, porque esto es una profesión bellísima y tiene todo el sentido del mundo y tiene todas las retribuciones del mundo, ¿sí? O sea, créanme, no, pues de pronto en Colombia es muy mal pagada esta profesión, pero en todos los otros sentidos, ver que alguien lo recuerda a usted con cariño, o sea, hay personas que yo en estos 7 años le he dado clase a muchísimas personas, y hay gente que se me acerca a mí, profe, ¿qué más? No sé qué, y me recuerdan con alegría, y yo digo como, uy, yo lastimosamente ya ni me acuerdo quién será, pero me recuerda, y me recuerdan con alegría y dicen como, uy, yo me acuerdo que usted me enseñó esto, y yo decía, uy, yo le quería enseñar eso. Yo no sé si, o sea, yo no sé si en el momento en el que se lo enseñé yo pensaba que usted había aprendido, pero ahora me doy cuenta que aprendió, y eso es una recompensa que, o sea, es difícil explicarla con palabras porque puede sonar como estúpido lo que estoy diciendo, pero en realidad es muy gratificante. Entonces, yo les recomendaría que le metieran mucha moral, mucho ánimo, y si les gusta y piensan que les gusta, entre más tiempo pasa uno más va aprendiendo y va siendo más fácil de hacer. Al principio es muy difícil enseñar, pero yo sé que con el tiempo le van poniendo el tiro y es muy gratificante. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, para finalizar, pues te voy a formular las 2 preguntas que elaboró la compañera Daniela Rodríguez, pero que pues por dificultades que tiene en este momento no lo puede realizar, pero sin embargo yo se lo voy a transmitir. La primera de ellas es, ¿qué hace falta para garantizar una educación de calidad en nuestro país? Uy. Bueno. No voy a decir lo más simple que sería decir recursos, porque eso sería lo más fácil decir recursos, pero no. Sí hacen falta recursos, pero no son recursos lo que hace falta. Yo creo que lo que hace falta para tener educación de calidad en este país es una reestructuración completa del sistema educativo en Colombia, ¿sí? Desde las bases, todo tiene que cambiar. Tenemos que dejar de pensar que la educación es un sistema para poder darle empleados a las empresas, ¿sí? O sea, la educación tiene que dejar de ser eso y tiene que empezar a hacer lo que de verdad es, y es un proceso de formación de seres humanos, ¿sí? Es decir, ¿qué estoy queriendo decir con esto? A mí no me sirve de nada que usted sea el mejor ingeniero del mundo, ¿sí? Porque desde las bases, desde el principio, desde niño le enseñaron unas matemáticas brutales y le enseñaron a todo, a hacer unos ensayos brutales. Usted sabe de filosofía, usted sabe de arte, usted sabe de todo, ¿cierto? Pero el día de mañana le ofrecen a usted un paquete, una mochila con $2 millones y usted ya vendió un puente y usted ya hizo mal una represa y usted ya hizo algo que no tenía que haber hecho porque usted sabía el impacto que tenía esto ambiental, social, lo que sea, pero usted lo hizo por plata, ¿sí? Y usted ahí, para mí, deja de ser un buen ingeniero, ¿sí? Usted, así sepa todo, así usted lo tenga clarísima para que ese puente no se caiga, si usted lo tenga clarísima para que lo que sea, ¿cierto? Si usted está vendiéndose por plata, usted ahí ya baila. Fracasó como profesional y fracasó todo el sistema educativo del país, ¿sí? El sistema educativo del país fracasa cuando las personas que supuestamente están mejor formadas, ¿cierto? Que son las personas que estudian en la Universidad de los Andes o en la Universidad Nacional y llegan a puestos de poder, son personas que terminan luego a los 6 meses encarceladas, o peor aún, que no los encarcelan y terminan por fuera del país con toda la plata, ¿cierto?, del mundo, y se la robaron. Y entonces, digamos, eso es un fracaso en el sistema educativo. ¿Qué necesitamos para que el sistema educativo cambie o mejore, o tengamos educación de calidad? Transformar esa idea de que la educación es por plata y que la educación es para que la gente salga a las empresas y empezar a entender que la educación es un proceso que debería servir para que las personas construyamos una mejor sociedad. Ya, empezamos por ahí, ¿sí? Ahí. Ahora, muchos otros cambios sustanciales ahí tienen que haber, ¿sí? Las personas que entren a ser docentes tienen que ser docentes porque quieren y no porque les toca, ¿cierto? Entonces ahí también hay otro proceso que tenemos que entender y tenemos que transformar, ¿sí? Porque en las universidades, por ejemplo, en las universidades públicas, ejemplo de la Universidad del Tolima, ¿por qué las carreras que requieren los puntajes más bajos son las licenciaturas? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la gente que entra con los puntajes más bajos entra a las licenciaturas, ¿sí? Sí, o sea, es que
o es que nadie inteligente quiere ser profesor. Yo no creo, ¿sí? O es que nadie que le va bien en las pruebas, porque que le vaya bien en las pruebas no quiere decir que sea inteligente, uno le puede ir muy mal y ser inteligente. Pero bueno, o sea, cambiando el asunto. O sea, ¿por qué los mejores puntajes nunca están en la educación? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, eso también es otro problema que, aunque no creamos que tiene que ver con el sistema educativo, tiene todo que ver con el sistema educativo, ¿sí? Y tiene que haber una reestructuración, siento yo, muy sincera, para poder, digamos, o sea, para tener educación de calidad, todas las partes de ese sistema que llamamos educación tienen que empezar a mejorar. Es decir, los docentes tienen que ser mejores docentes, ¿cierto? Pero las personas que están en política sobre educación tienen que ser también mejores personas en política de educación. Y cuando digo mejores, me refiero a que sean personas que tengan ideas, que realmente se piensen un modelo pedagógico para el país. O sea, cómo Colombia aprende. No como el modelo que aplicaron en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, en Brasil, funciona, sino cómo nosotros construimos un sistema pedagógico, un modelo pedagógico que sirva para Colombia, que tenga en cuenta nuestra realidad diversa, que podamos utilizar en las montañas de Colombia, pero que también podamos utilizar en las ciudades densamente pobladas, ¿cierto? Que de alguna manera forme para entender los problemas y la realidad del país, ¿cierto? Y que de esa misma manera ayude a construir un nuevo país. Entonces, para hacer todo eso necesitan, y lo que es al principio, se necesitan recursos, pero no son recursos lo que se necesita, sino se necesitan ideas para poder cambiar y reestructurar toda esa situación en el país. Es decir, si al país le meten 20 billones de dólares, que no va a pasar, pero digamos, se los meten hoy en día a la educación, yo no creo que eso salve el sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano lo salva que desde las estructuras todo se empieza a generar con una ética distinta, se empieza a pensar con una ética distinta a la educación y la educación empieza a ser vista como eso, como un proceso que va a ayudar a formar y a construir una ciudadanía distinta. Y desde ese proceso de construir una ciudadanía distinta, entonces sí vamos a necesitar buenos matemáticos, buenos físicos, buenos ingenieros, psicólogos, humanistas, muchísimos humanistas, porque necesitamos mucho más humanismo en este país. Y bueno, todo lo demás. Entonces yo creo que por ahí va como la respuesta. Vale, profe. Y para finalizar y ya a modo de conclusión, ¿qué espera alcanzar con la enseñanza que usted le ofrece a sus alumnos? Bueno, yo espero, la verdad, formar ciudadanos críticos, o sea, personas que sean capaces de hacerse cargo de su vida y ayudar al colectivo. Siento que eso ha sido mi centro desde que empecé y siempre lo va a ser. Y es la formación de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía que sea capaz de resolver sus propios problemas, de entender los problemas que tienen ellos y el colectivo y poder construir formas, ¿cierto?, éticas de poder hacerle frente a eso. Eso es lo que yo quisiera hacer desde donde sea, desde lo que esté haciendo, porque yo he sido profesor de muchas cosas. Pensamiento sistémico, de programación, de lógica matemática, ahora soy profesor de matemáticas, geometría, trigonometría, cálculo, todo. Desde cualquier lugar en el que yo esté, poder formar en ciudadanía crítica, porque pues, aunque uno no lo crea, obviamente las matemáticas son necesarias para el pensamiento crítico, ¿sí? Si yo digo que van a subirle el IVA del 15% al 19% a algo, si yo digo que van a grabar con IVA X cosa que antes no estaba grabada, si yo le digo a usted que más del 50% de la población colombiana vive en pobreza, usted tiene que entender qué significa el 25%, el 50%, ¿cierto?, del país para poder entender y hacer una reflexión sobre por qué está bien o por qué está mal que ciertas cosas pasen. Entonces, desde donde sea, mi objetivo es poder contribuir a que las personas puedan pensar por sí mismas y hacerse cargo de sus problemas y de los problemas colectivos en los cuales estén. Listo, profesor. Le agradecemos por este espacio, por habernos permitido compartir esta dinámica con usted. Muchas gracias. No, ustedes por la invitación y bueno, espero que les vaya muy bien. Chao. Gracias, profe, muy amable. Muchas Hasta luego. gracias. ¿Ya eso queda grabado automáticamente?